Javier, un joven de 25 años, regresa a su ciudad natal después de recibir la noticia de la muerte de su padre. Durante el viaje en coche, observa por la ventana el paisaje que cambia lentamente, mientras la gran ciudad queda atrás y da paso a carreteras estrechas y campos que parecen interminables. Con cada kilómetro recorrido, Javier siente una mezcla de ansiedad y nostalgia. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para motivarnos a seguir creando más vídeos como este. El pequeño pueblo, antes tan familiar, ahora parece solo una sombra de algo que conocía. Las calles estrechas y vacías, las casas sencillas y los árboles antiguos despiertan recuerdos de una infancia que creía haber dejado atrás. Al estacionar frente a la casa donde creció, es invadido por una sensación de extrañeza. La fachada, que antes parecía acogedora, ahora se muestra desgastada por el tiempo, como si los años de ausencia de Javier hubieran llevado consigo un pedazo de esa vida. La puerta chirría al abrirse, y un olor a madera antigua invade sus sentidos. Cada habitación parece cargada de memorias que lo asfixian, y Javier siente el peso de todo lo que dejó atrás al partir. Al llegar, ve a su madre, Marta, sentada en la vieja mecedora del porche, la misma donde solía esperar al padre cuando trabajaba hasta tarde. Marta tiene una mirada perdida, distante, como si cargara el peso de cada año en que Javier estuvo ausente. Las arrugas alrededor de sus ojos parecen más profundas, y el cabello canoso, antes tan bien arreglado, ahora se mezcla con el viento, dándole un aire de fragilidad. Cuando Marta finalmente lo ve, sus ojos se llenan de un brillo tímido, pero la voz sale trémula y vacilante. «Hace tiempo que no te veo, hijo», dice, como si intentara ocultar la añoranza que la consumió por tanto tiempo. Javier asiente con un leve movimiento de cabeza, tratando de disimular el nudo que se forma en su garganta. Se da cuenta de que las palabras no pueden expresar el torbellino de sentimientos que experimenta en ese momento, desde el alivio de verla hasta la culpa que carga por haberse ido. Desvía la mirada, incapaz de enfrentar la profundidad de ese dolor. La relación entre ellos nunca fue fácil. Incluso antes de que Javier se marchara, los desacuerdos eran frecuentes, pero la muerte del padre y la ausencia del hijo solo profundizaron el abismo entre ambos. Para Marta, Javier siempre fue quien más se parecía al padre, tanto en su determinación como en la manera de guardar sus sentimientos para sí mismo. Cuando decidió irse a estudiar y probar suerte en la gran ciudad, ella no intentó detenerlo, aunque deseaba desesperadamente que se quedara. Ahora, el regreso de Javier está marcado por un silencio pesado, cargado de viejos rencores y palabras que nunca se dijeron. Cada vez que sus miradas se cruzan, ambos sienten el peso de lo que quedó pendiente, como si cada gesto trajera a la superficie recuerdos de discusiones y disculpas que nunca fueron aceptadas. Saben que deben convivir bajo el mismo techo, pero el espacio entre ellos está lleno de heridas abiertas que parecen imposibles de sanar. Intentando restaurar un poco de la antigua normalidad, Marta insiste en retomar la rutina que tenían antes de que Javier se fuera. Esa primera mañana después de su llegada, se levanta temprano y prepara el desayuno como solía hacerlo, friendo huevos y calentando leche con canela. Coloca el plato sobre la mesa con un ligero temblor en las manos, tratando de disimular la ansiedad que siente al intentar recuperar la normalidad. Javier observa el ritual, sentado a la mesa como en su adolescencia, pero algo en él se niega a sentirse en casa nuevamente. Cada bocado de pan, cada sorbo de café, trae una sensación de incomodidad, de algo fuera de lugar. Los recuerdos de cómo solían ser las mañanas emergen, pero ahora parecen distantes, como si pertenecieran a otra vida. Se esfuerza por corresponder a los esfuerzos de Marta, pero siente que la rutina es un intento vano de ignorar la distancia que se ha establecido entre ambos. En una de esas mañanas, Marta menciona, casi sin querer, que encontró una carta antigua escrita por el padre de Javier, destinada a su hijo. Revela que nunca tuvo el valor de entregársela, temiendo la reacción de Javier y el impacto que las palabras de su marido podrían tener. La carta estaba guardada en un viejo cajón del cuarto, junto a otras pertenencias que eran del padre. Al escuchar esto, Javier siente su cuerpo tensarse, pero mantiene el rostro impasible, luchando contra el torbellino de emociones que la noticia provoca. «¿Por qué nunca me dijiste esto antes?», pregunta, pero la voz sale fría, distante, como una forma de protegerse del dolor que amenaza con desbordarse. Marta desvía la mirada, incapaz de enfrentar la expresión de su hijo,
y murmura algo sobre el miedo a revivir la pérdida. Javier siente una oleada de frustración y tristeza, cuestionando por qué fue privado de un último adiós, de un mensaje que quizás podría haber cambiado algo. La presencia de Javier en la casa despierta en Marta un torbellino de sentimientos que intentó reprimir durante años. Cada vez que lo ve, se pregunta si podría haber hecho más, si podría haber sido una mejor madre y así evitar que Javier se alejara tanto. Las noches son largas, y pasa horas reflexionando sobre las decisiones que tomó, sobre los silencios que mantuvieron y las palabras que dejó de decir. A veces, se encuentra observando a Javier mientras camina por los cuartos, como si intentara reconocer en el hombre que es ahora al niño que alguna vez fue. Javier, por su parte, siente una mezcla de rabia y añoranza. Rabia por todo lo que quedó sin respuesta, por no haber tenido la oportunidad de resolver las pendientes con su padre antes de su muerte. Pero, al mismo tiempo, una nostalgia amarga de una época en que la familia aún estaba unida y él creía que podía contar con sus padres en cualquier situación. Tratando de llenar los días, Javier explora los rincones de la casa que un día conoció tan bien. En los armarios del sótano, encuentra antiguos juguetes, fotografías y objetos que pertenecían a su padre. Cada uno de estos artículos parece cargado de significados que antes no había percibido. Sostiene una foto descolorida, donde él, aún niño, sonríe junto a sus padres en un picnic a la orilla del río. La imagen despierta una nostalgia dolorosa, trayendo a la mente recuerdos de momentos simples y felices que ahora parecen pertenecer a un pasado irrecuperable. Javier siente que los objetos guardan una parte de sí mismo que dejó atrás al marcharse, y eso le provoca una sensación de vacío profundo. Cada prenda de ropa antigua, cada carta polvorienta, es como una pieza de un rompecabezas que intenta recomponer, pero que siempre parece faltarle una parte esencial. Esa noche, después de un día reviviendo memorias y enfrentándose al pasado, Javier se acuesta en el antiguo cuarto, ahora lleno de silencios incómodos. El olor de las maderas de la casa, mezclado con el perfume que su madre usaba, revive recuerdos dormidos. Cierra los ojos, intentando desconectarse de todo, pero oye un sonido ahogado que viene del pasillo. Marta está llorando en voz baja, como si temiera que Javier la escuchara. Se sienta en la cama, sintiendo el impulso de salir del cuarto y consolarla, pero permanece donde está, paralizado por una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Se convence de que es demasiado tarde para cualquier intento de reconciliación, de que los años de distancia han creado un abismo imposible de superar. Los sollozos de Marta resuenan en el silencio de la casa, y Javier, acostado en su antiguo colchón, siente el peso de todas las palabras no dichas, de todas las oportunidades perdidas de entender y ser entendido. Días después de la llegada de Javier, Marta finalmente reúne el valor para entregar la carta que guardó durante tanto tiempo. Esa mañana, después del desayuno, encuentra a Javier sentado en el porche, mirando al horizonte con la mirada perdida. Marta entra en la casa y regresa con un sobre amarillento por el tiempo, que sostiene con manos temblorosas. «Creo que deberías leer esto», dice, entregando la carta a Javier, quien toma el sobre con una expresión de sorpresa y desconfianza. Camina hasta la sala de estar y se sienta en el viejo sofá, abriendo el papel que huele a humedad y años de silencio. Mientras sus ojos recorren las palabras, percibe que hay algo más profundo detrás de las frases cortas y directas de su padre. La carta habla sobre un error que cometió cuando era joven, una deuda emocional que cargó hasta el final de su vida, algo que nunca pudo enfrentar directamente. Las pesadas palabras lo golpean como un puñetazo, trayendo a la superficie cuestionamientos sobre la imagen idealizada que aún guardaba de su padre. Al terminar la lectura, Javier siente un calor subir por el pecho, una mezcla de rabia y confusión. Cierra la carta y mira a su madre, que está sentada en la silla al lado, con la mirada fija en el suelo, evitando encontrarse con sus ojos. «¿Por qué nunca me hablaste de esto?», pregunta, intentando mantener la voz firme, pero sintiendo la tensión en cada palabra. Marta guarda silencio, su rostro marcado por una expresión de dolor, como si reviviera cada momento del pasado que intentó enterrar. Finalmente levanta la mirada, y Javier percibe un brillo de lágrimas que ella se esfuerza por contener. «Pensé que, tal vez sería mejor así. Que no necesitaras cargar con ese peso», susurra, pero sus palabras no alivian la rabia de Javier. Se levanta y comienza a caminar de un lado a otro en la sala. Tenía derecho a saber.
¿Sabes cuánto podría haber cambiado las cosas entre nosotros?, dispara, alzando la voz. Marta simplemente cierra los ojos, incapaz de responder, mientras Javier siente que la casa, que ya parecía vacía, ahora se vuelve aún más fría, como si el propio aire entre ellos fuera un muro que los separa. En la carta, su padre mencionaba un lugar que Javier no conocía bien, pero que despertaba una curiosidad dolorosa, una cabaña en la montaña, donde pasaba los fines de semana antes de morir. El padre había escrito sobre la cabaña como un refugio, un lugar donde intentaba encontrar paz, lejos de las miradas inquisidoras de la ciudad e incluso de su propia familia. Las palabras dejaban implícito que allí, entre los árboles y el silencio de la montaña, enfrentaba sus propios demonios, aquellos que nunca tuvo el valor de compartir con Marta o con Javier. Marta, al ver la confusión en el rostro de su hijo mientras leía, sugiere de forma vacilante: quizás, si fueras allí, encontrarías algunas respuestas que él no tuvo el valor de darte. Javier la mira, intentando descifrar sus intenciones, pero su mente está llena de imágenes difusas del padre que creía conocer. Pondera la idea, pero duda, temiendo que la visita a ese lugar solo traiga a la superficie más dolores que ya estaban enterrados. Sin embargo, la necesidad de entender que llevó a su padre a escribir esas palabras termina pesando más. Al día siguiente, Javier decide enfrentar lo que le espera en la cabaña. Se prepara para el viaje con una mezcla de ansiedad y reticencia, llevando consigo la carta doblada en el bolsillo, como si las palabras de su padre pudieran guiarlo. El camino hasta la montaña es sinuoso y estrecho, flanqueado por árboles altos que parecen vigilar cada uno de sus pasos. Mientras conduce, viejos recuerdos empiezan a inundar su mente. Se acuerda de las pocas veces que su padre lo llevó a pescar en un lago cercano, de cómo reían juntos mientras intentaban atrapar peces que nunca mordían el anzuelo. También recuerda las peleas, las discusiones acaloradas sobre su futuro, las decepciones mutuas que fueron creando una barrera entre ellos. El viaje por el camino de tierra parece una metáfora de su propia vida, llena de curvas y de tramos difíciles de afrontar. Cada kilómetro recorrido es un paso hacia una verdad que no sabe si está listo para enfrentar, pero siente que ya no puede ignorar. Cuando finalmente llega a la cabaña, Javier es recibido por un lugar que parece perdido en el tiempo. La pequeña construcción de madera está desgastada por las inclemencias del tiempo, con la pintura descascarada y las ventanas polvorientas. Al entrar, siente el fuerte aroma de madera envejecida y hojas secas. La luz tenue que entra por las rendijas de las ventanas ilumina una sala casi vacía, solo algunos muebles cubiertos por sábanas antiguas. Explora cada rincón, buscando algo que le dé respuestas, hasta que, en un armario escondido bajo una pila de ropa, encuentra una vieja caja de metal. Al abrirla, descubre un diario con las páginas amarillentas y la caligrafía de su padre, que alterna entre pasajes ordenados y garabatos apresurados. Se sienta en el suelo, con el diario en las manos, y comienza a leer las palabras que su padre nunca tuvo el valor de decir en voz alta. A medida que lee las páginas del diario, Javier descubre una versión de su padre que jamás conoció. Las palabras revelan a un hombre lleno de remordimientos, que deseaba más que nada poder reconstruir los lazos con su hijo, pero no sabía cómo. El diario menciona los momentos en que su padre se sentaba en aquella cabaña, solo, reflexionando sobre los errores que cometió y sobre las cosas que le hubiera gustado decirle a Javier. Quería que supieras que siempre estuve orgulloso de ti, está escrito en la última página, en una caligrafía más temblorosa, como si fuera una confesión hecha a toda prisa, poco antes de su muerte. Javier siente un nudo apretar en su garganta, y mientras sostiene el diario con manos temblorosas, finalmente permite que las lágrimas que guardó durante tanto tiempo corran por su rostro. Allí, en ese suelo frío, entre recuerdos y arrepentimientos, llora por todo lo que perdió y por todo lo que nunca tuvo la oportunidad de conocer sobre su padre. Después de pasar horas en la cabaña, perdido entre las palabras del diario y sus propios recuerdos, Javier regresa a la casa de Marta. Al llegar, encuentra a su madre sentada en la sala de estar, con las manos entrelazadas en el regazo y una mirada ansiosa. Ella lo observa entrar y percibe el cambio en su expresión, como si cargara un nuevo peso sobre sus hombros. ¿Encontraste lo que buscabas?, pregunta Marta, con voz baja y vacilante, temiendo la respuesta. Javier solo asiente, aún procesando todo lo que leyó y sintió en la cabaña. El silencio entre ellos es denso,
lleno de palabras que aún no pueden ser pronunciadas. Marta nota las ojeras bajo los ojos de Javier y el ligero temblor en sus manos, entendiendo que algo profundo ha cambiado en su hijo. Quiere saber más, pero teme presionarlo, sabiendo que Javier necesita tiempo para asimilar las revelaciones. La cabaña en la montaña se convierte, entonces, en un símbolo de todo lo que quedó por decir, de todas las conversaciones que nunca ocurrieron y de los sentimientos que quedaron atrapados entre las páginas de un diario. Para Javier, aquel lugar representa un encuentro tardío con su padre, un intento de comprender los motivos que los alejaron y, al mismo tiempo, de encontrar algún tipo de reconciliación con su propia historia. Empieza a darse cuenta de que tal vez no sea demasiado tarde para entender también a su madre, para intentar reparar la relación que queda entre ellos. Las palabras del diario resuenan en su mente, y se pregunta si hay alguna forma de construir un nuevo comienzo, de sacar a la luz los sentimientos que durante tanto tiempo permanecieron ocultos. La casa de la infancia y la cabaña en la montaña se convierten en dos polos de un mismo conflicto, y Javier sabe que, para seguir adelante, necesitará enfrentar el pasado que tanto intentó evitar. En una noche fría, después de una cena silenciosa, Javier decide que necesita entender mejor la historia de su padre, especialmente los años antes de su nacimiento, que siempre parecieron envueltos en misterio. Encuentra a Marta en la cocina, lavando los platos lentamente, con la mirada perdida. Se acerca, tras dudar unos instantes, finalmente rompe el silencio. «Mamá, quiero saber más sobre él. ¿Cómo era antes de todo esto, antes de mí?» Marta deja de lavar los platos, conteniendo la respiración por un segundo. Sabía que esa pregunta llegaría en algún momento, pero nunca se sintió lista para responder. Aún así, algo en la expresión de Javier, una especie de urgencia, la convence de hablar. Con un suspiro profundo, se seca las manos en el delantal y se sienta a la mesa, mirando a su hijo con una mezcla de tristeza y cariño. «Tu padre era un soñador, Javier. Pero sus sueños se fueron desvaneciendo con el tiempo, como una fotografía que se va borrando poco a poco». Marta comienza a contar sobre los primeros años del matrimonio, cuando todo parecía más simple. Javier escucha atento, sintiendo que cada palabra revela una parte del hombre que nunca conoció completamente. Tenía tantos planes. Quería abrir su propio negocio, comprar una casa más grande, viajar por el país. «Cuando naciste, decía que construiría un futuro mejor para los tres», dice Marta, con una sonrisa melancólica, los ojos perdidos en recuerdos. Pero entonces su expresión cambia, y una sombra de tristeza atraviesa su rostro. «Pero la vida no siempre sigue los planes, Javier. Poco a poco, las dificultades fueron apareciendo, y sus sueños se convirtieron en un recuerdo distante. No era el hombre perfecto que recuerdas, Javier. Pero te amaba de una manera que no siempre sabía mostrar». La sinceridad en la voz de Marta golpea a Javier, obligándolo a ver a su padre bajo una nueva luz. Por primera vez, percibe el dolor que su madre lleva consigo, una carga que ha mantenido en silencio durante años. Las palabras de Marta sacan a la luz un pasado desconocido, pintando un retrato del padre que Javier jamás imaginó. Habla sobre los tiempos difíciles, las cuentas que no cerraban a fin de mes y las noches en que el padre de Javier volvía a casa exhausto, con los ojos opacos de desilusión. Hizo todo lo posible por mantener a la familia unida, incluso cuando sentía que estaba fallando. Se culpaba por no poder darte más, por no lograr mantener vivos sus sueños, dice Marta, mientras una lágrima escapa de su ojo y cae sobre la mesa de madera antigua. Javier siente el impacto de las revelaciones, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que nunca supo que estaba incompleto. El padre que conocía, aquel que siempre parecía fuerte e inquebrantable, ahora aparecía como un hombre vulnerable, intentando desesperadamente mantener las cosas en pie mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Javier comienza a darse cuenta de que los rencores que ha llevado durante tanto tiempo quizás hayan sido injustos. Siempre creyó que su padre se había alejado por elección propia, que había preferido el silencio a intentar resolver las diferencias entre ellos. Ahora, sin embargo, se encuentra dividido entre la rabia de un hijo que se sintió abandonado y la empatía por un padre que también luchaba con sus propios demonios. «Nunca supe que él se sentía así», murmura Javier, con la voz entrecortada, mientras mira sus propias manos. Marta asiente,
comprendiendo que su hijo también está enfrentando sus propios fantasmas. No quería que vieras su lado más frágil. Pensaba que necesitaba ser fuerte para que tú también lo fueras, revela Marta, y sus palabras resuenan en la mente de Javier como un eco distante, un intento de justificar lo que quedó entre ellos. La conversación se prolonga durante la noche, y Javier y Marta comienzan a compartir historias sobre el padre, recuerdos que antes parecían guardados en compartimentos separados. Hablan sobre las tardes en el campo, cuando el padre de Javier los llevaba a recoger manzanas y luego hacían tarta juntos en la cocina. Siempre le pedías que te contara historias antes de dormir, y él inventaba las aventuras más locas, dice Marta, y su sonrisa es dulce, pero teñida de una profunda nostalgia. Javier sonríe por primera vez en mucho tiempo, recordando el sonido de la voz de su padre, las risas que resonaban por la casa. También hablan de las peleas, de las discusiones acaloradas sobre las elecciones de Javier, y Marta revela que muchas veces el padre se arrepentía de haber sido tan duro. No sabía cómo lidiar con el hecho de que querías una vida diferente a la suya, confiesa Marta, y Javier siente una punzada en el corazón, dándose cuenta de que quizás su padre intentaba protegerlo del mismo sufrimiento que él enfrentó. A medida que avanza la noche, Javier siente que tal vez exista un camino hacia la reconciliación, aunque sea tardía. Se da cuenta de que, así como él y Marta están abriéndose el uno al otro, quizás aún haya espacio para redescubrir a su padre, incluso después de su partida. Creo que necesitamos ir juntos a la cabaña, mamá. Tal vez allí podamos entender mejor lo que él quería que supiéramos, sugiere Javier, mirando a Marta con una mirada que mezcla esperanza y miedo. Marta duda por un instante, sus ojos se llenan de lágrimas, pero entiende que ese gesto puede ser lo que falta para que ambos encuentren la paz. Creo que a él le gustaría eso, responde, tomando la mano de Javier con delicadeza, sintiendo el calor de su hijo por primera vez en muchos años. El toque está cargado de significado, un pequeño paso hacia la curación de las heridas que aún sangran. La propuesta de visitar la cabaña juntos se convierte en un símbolo de un nuevo intento de reconciliación. Para Javier, es una oportunidad de revivir las memorias de su padre y tratar de entender sus últimos pensamientos. Para Marta, es un acto de despedida, una forma de dejar atrás la culpa que ha cargado durante tanto tiempo. En el camino hacia la montaña, el silencio entre ellos es diferente esta vez. Ya no es un silencio pesado, lleno de resentimientos no expresados, sino una pausa que les permite reflexionar sobre todo lo compartido la noche anterior. Javier lleva consigo la carta y el diario de su padre, como si las palabras escritas pudieran guiarlos en lo que necesitan descubrir juntos. Los altos árboles alrededor del camino parecen inclinarse ligeramente al viento, como guardianes del secreto que la cabaña ha guardado por tanto tiempo. En ese momento, mientras se dirigen a la cabaña, Javier se da cuenta de que quizás el mayor secreto de su familia nunca fue la carta o el diario, sino la incapacidad de manejar sus emociones, de expresar lo que sentían unos por otros. Mira a Marta, que conduce con los ojos fijos en la carretera, y ve en ella a una mujer que luchó por mantener a la familia unida, incluso cuando las palabras fallaron. Javier siente un nudo en el pecho al darse cuenta de que durante años se alejó no solo de su padre, sino también de su madre, sin entender que ambos solo intentaban encontrar una forma de lidiar con sus propios dolores. El camino hacia la cabaña, aunque silencioso, es también un viaje interno, una oportunidad de reconocer lo que se perdió y de intentar, finalmente, encontrar una forma de avanzar juntos. En ese instante, comprende que la verdadera herencia de su padre quizás sea la oportunidad de aprender a decir lo que siente antes de que sea demasiado tarde. De vuelta a la cabaña, Javier y Marta encuentran un lugar transformado por las estaciones, pero aún lleno de los recuerdos que quedaron suspendidos en el tiempo. La cabaña, rodeada de árboles imponentes y la brisa suave de la montaña, parece aislada del resto del mundo. Pasan un día entero juntos, pero sin intercambiar muchas palabras, cada uno inmerso en un océano de pensamientos y emociones que no saben cómo compartir. Marta siente la presencia de su esposo en cada rincón de ese espacio, mientras Javier es invadido por recuerdos de lo que leyó en el diario y en la carta. La belleza del paisaje alrededor contrasta con la tensión que flota entre ellos, como una carga que no pueden dejar atrás. Caminan por el terreno de la cabaña, escuchando el canto de los pájaros y el susurro de las hojas, pero el silencio entre ellos es denso y sofocante, cargado de todo lo que aún no han tenido el valor de decir. En un momento,
mientras caminan lado a lado por un sendero estrecho que conduce a un arroyo, Marta rompe el silencio, incapaz de contener el dolor que ha llevado durante tanto tiempo. Se sienta en una roca cercana y comienza a hablar, la voz entrecortada por las emociones que intentaba reprimir. En los últimos meses antes de que él se fuera, estaba enfermo, Javier. Intentaba ocultárnoslo a todos, pero yo lo sabía. Decía que estaba bien, que solo era cansancio, pero veía cómo se debilitaba cada día, confiesa, su voz temblando mientras las palabras salen de forma vacilante. Javier siente un nudo en el pecho, una rabia que sube rápidamente, mezclada con un profundo sentimiento de compasión. ¿Por qué no me lo dijo? Habría venido, habría hecho algo, responde Javier, la voz cargada de frustración y tristeza. Marta sacude la cabeza, conteniendo las lágrimas. Él creía que te estaba protegiendo, que ya te había causado demasiado dolor. Y yo pensé que tenía razón, admite, sintiendo la culpa intensificarse en su pecho. Entonces Marta se derrumba, dejando que las lágrimas fluyan libremente. Sé que no era perfecto, pero era todo lo que tenía, dice, las palabras saliendo entre sollozos, mientras sus ojos se fijan en el arroyo que corre delante. Y te fuiste cuando más te necesitaba, Javier, continúa, revelando un dolor que nunca había compartido antes. Javier siente el impacto de esas palabras como un golpe, y por un momento no sabe cómo responder. Ve en Marta no solo a la madre que siempre fue una figura de fortaleza, sino a una mujer que, al igual que él, luchó para lidiar con las pérdidas y los secretos que los rodeaban. La revelación le hace ver la magnitud de la soledad que Marta enfrentó, especialmente tras la partida de su hijo y la muerte de su esposo. Se da cuenta de que su dolor siempre estuvo allí, camuflado en gestos y silencios, esperando el momento adecuado para emerger. Javier siente un peso insoportable formarse en su pecho y se da cuenta de que también carga con una petición de perdón que nunca tuvo el valor de hacer. Se acerca a Marta, sentándose a su lado en la roca fría, y mira al suelo durante unos segundos antes de finalmente hablar. Siento mucho haberme ido, mamá. Estaba perdido y no sabía cómo volver. Pensé que estaba haciendo lo mejor para mí, pero ahora veo que te dejé sola cuando más me necesitabas, admite, la voz quebrándose mientras cada palabra sale. Marta lo mira de reojo, sorprendida por la sinceridad que llevaba tanto tiempo esperando oír, y se da cuenta de que allí, frente a ella, está un hijo que también carga con sus propias culpas. Por primera vez, siente que ambos están siendo honestos el uno con el otro, permitiendo que las heridas que llevaban sean expuestas a la luz del día. En un momento que parece durar una eternidad, Javier y Marta se abrazan, pero el gesto es breve, casi vacilante, como si ambos aún temieran entregarse completamente a esta nueva cercanía. Los brazos de Javier envuelven a su madre con cuidado, mientras ella apoya la cabeza en su hombro, sintiendo el calor del hijo que durante tanto tiempo deseó tener de vuelta. Sin embargo, pronto Marta se aparta, secando las lágrimas con el dorso de la mano y respirando hondo, como si intentara recuperar el control sobre sí misma. Mira al horizonte, tratando de mantener la compostura, mientras Javier permanece en silencio, sintiendo que hay algo frágil y precioso en ese momento, algo que teme romper. Ambos saben que ese abrazo no es una solución, sino un pequeño paso hacia una reconciliación que aún necesita tiempo para madurar. El día pasa lentamente, al final de la tarde, se sientan en el porche de la cabaña, uno al lado del otro, observando cómo el sol se pone entre los árboles que rodean el lugar. Los colores anaranjados y rojos tiñen el cielo, reflejándose en los rostros de Javier y Marta, mientras el silencio a su alrededor parece traer una sensación de paz que no sentían desde hace mucho tiempo. La brisa fría sopla suavemente, meciendo las hojas de los árboles, y por un momento ambos dejan a un lado las palabras y simplemente respiran, absorbiendo la tranquilidad de ese escenario. Javier siente que ese momento, por más simple que sea, es un pequeño alivio en medio de la tormenta de emociones que los rodea. Se da cuenta de que, a pesar de que aún hay un largo camino por recorrer, existe la posibilidad de algo nuevo, algo que podrían intentar construir juntos, aunque todavía no sepan exactamente cómo. Él estaría orgulloso de ti por haber vuelto a casa, dice Marta suavemente, rompiendo el silencio que los envolvía. Su voz es baja, casi como un susurro, pero lleva una sinceridad que Javier no puede ignorar. Él se gira hacia ella,
sorprendido por las palabras, y ve en su mirada una mezcla de tristeza y esperanza. Javier siente que el peso de las palabras de su madre se instala profundamente en su pecho. Por primera vez, cree que tal vez tenga razón. Quizás su padre, con todas sus fallas y secretos, deseaba que encontrara el camino de regreso a casa, que pudiera reconciliarse no solo con la familia, sino también consigo mismo. Javier toma la mano de Marta, apretándola levemente, y ambos permanecen así, unidos por un gesto simple pero cargado de significado. Por primera vez, Javier siente que el dolor que llevaba durante años se aligera un poco. En ese atardecer, mientras el sol desaparece detrás de las montañas y la oscuridad comienza a envolver la cabaña, Javier y Marta perciben que, aunque el pasado no pueda ser cambiado, tal vez aún exista una oportunidad de construir algo nuevo, por pequeño que sea. Saben que los resentimientos y las heridas aún existen, pero ahora hay espacio para la esperanza, para la posibilidad de sanar. Quizás sea solo el comienzo, pero quiero intentarlo, mamá, dice Javier, la voz casi ahogada por la emoción. Marta simplemente asiente, apretando su mano con un poco más de fuerza, como si quisiera anclarlo en ese momento. Mientras las estrellas comienzan a aparecer en el cielo, permanecen sentados lado a lado, compartiendo un silencio que, esta vez, no es de dolor o arrepentimiento, sino de aceptación y comprensión. Allí, en la simplicidad de la cabaña y de la noche que cae, perciben que, finalmente, pueden comenzar a escribir un nuevo capítulo en sus vidas. De vuelta en casa, Javier y Marta intentan encontrar una nueva forma de convivir, como si estuvieran reaprendiendo a ser familia. Marta decide volver a cocinar los platos que más le gustaban a Javier cuando era niño, pasando toda la mañana en la cocina, intentando recrear los aromas de un tiempo en que las cosas eran más sencillas. Prepara sopa de verduras y empanadas, cuidando cada detalle, con la esperanza de que estos gestos puedan restaurar un poco de la cercanía que perdieron. Mientras tanto, Javier se ocupa en el jardín, un espacio que su padre siempre cuidó con cariño. Las manos de Javier se llenan de tierra mientras planta nuevas flores y arregla los parterres descuidados, sintiendo que, de alguna manera, se está conectando con algo que había perdido. Cada gesto, desde regar las plantas hasta quitar las malas hierbas, es un intento silencioso de construir un nuevo comienzo, pero la sombra del pasado aún se cierne sobre ellos, como una presencia constante que no pueden ignorar. Javier empieza a notar que cada rincón de la casa está lleno de recuerdos que siempre evitó enfrentar. Los pasillos estrechos, el olor a madera antigua, los muebles que permanecen en el mismo lugar desde hace décadas, todo parece susurrar historias que intentó dejar atrás. Un día, mientras revisa viejas cajas en el ático, descubre un antiguo álbum de fotos, cubierto de polvo y olvidado entre otros objetos. Al abrir el álbum, es inmediatamente transportado a escenas de su infancia, él en una bicicleta, riendo al lado de su padre, su madre sonriendo mientras cortaba un pastel de cumpleaños, y la imagen de una familia que parecía completa, antes de que el tiempo y la distancia los separaran. Las fotos, descoloridas por el tiempo, llevan una alegría que ahora parece inalcanzable, y Javier siente las lágrimas acumulándose en sus ojos. Pasa los dedos por las imágenes, como si pudiera tocar los recuerdos a través del papel, y se da cuenta de cuánto significaron esos momentos para él, aunque nunca lo haya admitido. Con el álbum en manos, Javier baja las escaleras y va a la cocina, donde encuentra a Marta preparando la cena. Coloca el álbum sobre la mesa y lo abre, sin decir una palabra. Marta lo mira con curiosidad, pero pronto su mirada se transforma en una mezcla de añoranza y tristeza al ver las fotos antiguas. Empiezan a pasar las páginas juntos, en un silencio que solo es interrumpido por el sonido de las hojas al ser volteadas. ¿Te acuerdas de ese día?, pregunta Marta, señalando una foto en la que Javier aparece con una sonrisa enorme, los brazos abiertos, como si quisiera abrazar el mundo. Javier sonríe de lado, pero su tono es melancólico cuando responde, lo recuerdo, pero nunca me di cuenta de cuánto significaba para él. Marta desvía la mirada, y un nudo se forma en su garganta. Continúan pasando las fotos, y cada imagen trae de vuelta un pedazo de un pasado que pensaban haber perdido para siempre. Los recuerdos despertados por las fotos se transforman en una nueva conversación, una que parece ser muy necesaria desde hace tiempo. Hablan sobre cómo cada uno enfrentó la pérdida del padre, a su manera. Marta revela que se sintió terriblemente sola en los últimos años,
como si la casa, demasiado grande, la engulliera cada noche. Después de que tu padre se fue, me sentía perdida. Y cuando te marchaste, Javier, fue como si los hubiera perdido a ambos al mismo tiempo, dice, y su voz se quiebra al recordar la sensación de vacío que la acompañó durante tanto tiempo. Javier, por su parte, confiesa que siempre pensó que su presencia no haría diferencia. Pensé que no era necesario. Que estarías mejor sin mí, que no tenía nada que ofrecer a esta casa, admite, con un tono de arrepentimiento que nunca había expresado antes. Marta lo mira profundamente, y por un momento ambos se dan cuenta de cuánto subestimaron la importancia que tenían el uno para el otro. Durante esa conversación, Marta finalmente verbaliza un sentimiento que guardó durante mucho tiempo, algo que siempre estuvo entre ellos, pero nunca dicho. Quería que te hubieras quedado, Javier. Quería que estuvieras aquí cuando más necesitaba a alguien a mi lado. Pero nunca supe cómo pedirte eso, dice, mientras las lágrimas comienzan a correr por su rostro. Las palabras de Marta son como un golpe para Javier, quien se da cuenta de que sus decisiones, incluso aquellas que pensaba que eran las mejores, terminaron causando más dolor del que imaginaba. La mira durante un largo tiempo, sin saber qué decir. Al final, simplemente extiende la mano y toca la de ella, un gesto simple pero cargado de una disculpa que aún no sabe expresar con palabras. Marta sostiene su mano por un instante, y ambos sienten que están caminando sobre terreno frágil, pero que tal vez haya espacio para que algo nuevo crezca. Reflexionando sobre este nuevo acercamiento, Javier decide que es hora de hacer algo concreto para intentar sanar las heridas de la familia. Durante el desayuno, propone a Marta una idea que surgió mientras trabajaba en el jardín: reformar la casa. Era un viejo sueño de su padre, algo que siempre mencionaba pero que nunca tuvo la oportunidad de realizar. Creo que necesitamos darle a esta casa una nueva vida, así como estamos intentando hacer con la nuestra, sugiere Javier, mientras mira las paredes desgastadas de la sala, que ya han visto tantos momentos de alegría y dolor. Marta escucha la propuesta en silencio, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Sabe que la reforma traerá de vuelta recuerdos que tal vez preferiría olvidar, pero al mismo tiempo ve en los ojos de Javier un deseo genuino de recomenzar. ¿De verdad crees que eso puede ayudar?, pregunta, dudosa, pero Javier sonríe de forma alentadora. No lo sé, mamá. Pero creo que vale la pena intentarlo, responde, y Marta se da cuenta de que es la primera vez que siente una chispa de esperanza en mucho tiempo. A pesar de estar reticente al principio, Marta acaba aceptando la idea de Javier, y ambos comienzan a hacer planes para la reforma. Tal vez sea lo que necesitamos para dejar el pasado atrás, dice ella, mientras los dos discuten que paredes necesitan ser repintadas y que muebles pueden ser restaurados. Por primera vez en años, trabajan juntos en algo, y cada paso del proceso parece ser un esfuerzo conjunto para transformar las heridas en algo más ligero. Javier se dedica a cada tarea, desde la reparación de las viejas ventanas hasta pintar las paredes que han sido testigo de tantas conversaciones no dichas. Marta se ve involucrada en un nuevo propósito, ayudando a elegir colores para las cortinas y reorganizando los objetos que ha guardado durante tanto tiempo. La casa, que antes era un símbolo de pérdida y distancia, comienza a transformarse en un proyecto de esperanza y renovación, un reflejo de lo que intentan hacer con su propia relación. La reforma de la casa se convierte en un símbolo de reconstrucción para ambos, pero también saca a la luz viejas heridas, obligándolos a enfrentar los sentimientos que intentaban evitar. En cada habitación que renuevan, surgen historias que no habían sido contadas, recuerdos que pensaban haber olvidado. En algunos momentos, vuelven a surgir discusiones, especialmente cuando tocan temas delicados, como las últimas decisiones del padre o la partida de Javier. No podemos seguir huyendo de esto, mamá, dice Javier en medio de una de esas conversaciones, intentando mantener la calma. Marta respira hondo, sintiendo la verdad en las palabras de su hijo, y reconoce que el dolor es parte del proceso de sanación. A pesar de las dificultades, se dan cuenta de que la reforma de la casa también es una forma de reformarse a sí mismos, de encontrar un nuevo equilibrio. Y al final de cada día, al observar los cambios a su alrededor, sienten que tal vez estén, finalmente, construyendo una nueva historia, una en la que las heridas del pasado no tienen por qué ser los capítulos finales. Conforme las obras en la casa avanzan,
Javier y Marta se ven confrontados por sentimientos que creían haber dejado atrás. Cada pared pintada y cada reparación realizada parecen sacar a la superficie antiguas tensiones. El sonido de martillos y sierras resuena en la casa, pero también está acompañado por silencios pesados y conversaciones interrumpidas. La rutina diaria de limpiar y restaurar la casa se convierte en terreno fértil para pequeños roces, y discusiones que comienzan por motivos triviales pronto se transforman en debates más profundos sobre el pasado. ¿Por qué siempre tienes que hacer las cosas a tu manera?, cuestiona Marta en medio de una de esas discusiones, mientras Javier, con las manos manchadas de pintura, intenta mantener la calma. La frustración es palpable en cada palabra, y Javier siente que, por más que intenten reconstruir la casa, las viejas heridas continúan emergiendo, como grietas que insisten en reaparecer bajo las capas de pintura. Siempre has querido hacer las cosas a tu manera, Javier. Siempre ha sido así, desde pequeño, dice Marta, mientras arregla un viejo marco que acaba de limpiar. La frase suena como una crítica, y Javier siente el impacto de esas palabras como un golpe. Rueda los ojos y suelta el pincel que estaba usando, respirando hondo para intentar contener la ira. La frase resuena en su mente, trayendo de vuelta la sensación de nunca haber sido comprendido, de sentir siempre que sus decisiones eran vistas como rebeldía. Lo dices como si fuera algo malo, responde, intentando mantener la voz controlada, pero sintiendo el calor de la irritación subir por su rostro. Marta desvía la mirada, quizá arrepentida del tono que usó, pero aún no sabe cómo expresarse de otra manera. La tensión se acumula entre ellos, y Javier siente que la casa, incluso siendo reformada, aún carga con el peso de todas las palabras que nunca fueron dichas. Cansado de las discusiones y necesitando un momento para reorganizar sus pensamientos, Javier decide alejarse por un tiempo. Anuncia que irá a la cabaña en la montaña, bajo la justificación de buscar algunas herramientas que cree que podrían ser útiles en la reforma. En realidad, sabe que necesita un espacio para reflexionar, lejos de la mirada atenta de su madre y de las conversaciones que siempre terminan convirtiéndose en enfrentamientos. El camino hasta la cabaña es familiar, pero esta vez, Javier siente que carga un peso mayor que en otras ocasiones. Al llegar, se sienta en un rincón y abre el diario de su padre, como si las palabras allí pudieran ofrecerle algún consuelo. La cabaña, con su olor a madera antigua y la quietud que la envuelve, se convierte en un refugio para los pensamientos confusos de Javier, que busca en las páginas del diario algo que pueda aliviar el dolor y la culpa que siente por no lograr entenderse con Marta. Mientras lee el diario una vez más, Javier encuentra un pasaje que parece haber pasado desapercibido anteriormente. Es una confesión de su padre sobre el deseo de reconciliarse con Marta, de recomponer los lazos que se habían debilitado a lo largo de los años. Quería encontrar una manera de decir lo que siento, pero cada vez que lo intentaba, las palabras me huían. Ella merece más que mis silencios, pero nunca supe cómo ser diferente, dice uno de los fragmentos. Javier siente un escalofrío recorrer su espalda al leer esas palabras, como si hablaran directamente sobre su propia dificultad para expresar lo que siente. Percibe un eco entre los sentimientos de su padre y los suyos propios, y por un instante, se pregunta si la misma barrera emocional que separó a sus padres ahora se interpone entre él y Marta. Javier cierra el diario, apretándolo contra su pecho, sintiendo una mezcla de tristeza y comprensión por el hombre que, incluso después de muerto, aún parecía intentar enseñarle algo sobre sí mismo. Mientras Javier se refugia en la cabaña, Marta se queda sola en la casa en reforma, y la ausencia de su hijo despierta en ella reflexiones que hacía mucho evitaba. La quietud que antes era un alivio ahora se convierte en una especie de recordatorio constante de la soledad que la acompañó tras la muerte de su esposo. Al limpiar el polvo acumulado en los rincones de la casa, Marta se sorprende hablando sola, murmurando cosas que nunca le dijo a nadie. Nunca supe cómo lidiar contigo después de que él se fue, dice en voz baja, como si confesara un secreto a sí misma. Siente que siempre fue más fácil encerrarse en el silencio que enfrentar las emociones que la abrumaban. Marta se da cuenta de que, en su intento por ser fuerte, terminó construyendo un muro a su alrededor, un muro que también alejó a Javier en un momento en que más necesitaba a alguien. El sonido de las maderas crujiendo en el piso parece eco de sus propias dudas, como si la casa también fuera testigo de las fallas y ausencias que ambos cargaban. Al final de la tarde, cuando Javier finalmente regresa de la cabaña,
encuentra a Marta sentada en el porche, esperándolo. La expresión en su rostro es diferente, como si las horas de ausencia hubieran traído una claridad que antes faltaba. También me equivoqué, Javier. Te alejé cuando más me necesitabas, confiesa, con la voz entrecortada y los ojos húmedos de lágrimas que se niegan a caer. Javier siente un nudo en el pecho al escuchar esas palabras, pues reconoce en ellas la misma vulnerabilidad que sintió al leer el diario de su padre. Por primera vez, siente que su madre se está abriendo verdaderamente, sin las barreras que siempre existieron entre ellos. Se acerca despacio, sintiendo que cada paso es un movimiento hacia lo que ambos siempre evitaron, la verdad sobre sus sentimientos. Javier no sabe qué responder, pero se sienta al lado de Marta, y la presencia silenciosa entre ellos lleva un peso que parece ser, finalmente, compartido. Cansado de las discusiones y necesitando un momento para reorganizar sus pensamientos, Javier decide alejarse por un tiempo. Anuncia que irá a la cabaña en la montaña, bajo la justificación de buscar algunas herramientas que cree que podrían ser útiles en la reforma. En realidad, sabe que necesita un espacio para reflexionar, lejos de la mirada atenta de su madre y de las conversaciones que siempre terminan convirtiéndose en enfrentamientos. El camino hasta la cabaña es familiar, pero esta vez, Javier siente que carga un peso mayor que en otras ocasiones. Al llegar, se sienta en un rincón y abre el diario de su padre, como si las palabras allí pudieran ofrecerle algún consuelo. La cabaña, con su olor a madera antigua y la quietud que la envuelve, se convierte en un refugio para los pensamientos confusos de Javier, que busca en las páginas del diario algo que pueda aliviar el dolor y la culpa que siente por no lograr entenderse con Marta. Mientras lee el diario una vez más, Javier encuentra un pasaje que parece haber pasado desapercibido anteriormente. Es una confesión de su padre sobre el deseo de reconciliarse con Marta, de recomponer los lazos que se habían debilitado a lo largo de los años. Quería encontrar una manera de decir lo que siento, pero cada vez que lo intentaba, las palabras me huían. Ella merece más que mis silencios, pero nunca supe cómo ser diferente, dice uno de los fragmentos. Javier siente un escalofrío recorrer su espalda al leer esas palabras, como si hablaran directamente sobre su propia dificultad para expresar lo que siente. Percibe un eco entre los sentimientos de su padre y los suyos propios, y por un instante, se pregunta si la misma barrera emocional que separó a sus padres ahora se interpone entre él y Marta. Javier cierra el diario, apretándolo contra su pecho, sintiendo una mezcla de tristeza y comprensión por el hombre que, incluso después de muerto, aún parecía intentar enseñarle algo sobre sí mismo. Mientras Javier se refugia en la cabaña, Marta se queda sola en la casa en Reforma, y la ausencia de su hijo despierta en ella reflexiones que hacía mucho evitaba. La quietud que antes era un alivio ahora se convierte en una especie de recordatorio constante de la soledad que la acompañó tras la muerte de su esposo. Al limpiar el polvo acumulado en los rincones de la casa, Marta se sorprende hablando sola, murmurando cosas que nunca le dijo a nadie. Nunca supe cómo lidiar contigo después de que él se fue, dice en voz baja, como si confesara un secreto a sí misma. Siente que siempre fue más fácil encerrarse en el silencio que enfrentar las emociones que la abrumaban. Marta se da cuenta de que, en su intento por ser fuerte, terminó construyendo un muro a su alrededor, un muro que también alejó a Javier en un momento en que más necesitaba a alguien. El sonido de las maderas crujiendo en el piso parece eco de sus propias dudas, como si la casa también fuera testigo de las fallas y ausencias que ambos cargaban. Al final de la tarde, cuando Javier finalmente regresa de la cabaña, encuentra a Marta sentada en el porche, esperándolo. La expresión en su rostro es diferente, como si las horas de ausencia hubieran traído una claridad que antes faltaba. También me equivoqué, Javier. Te alejé cuando más me necesitabas, confiesa, con la voz entrecortada y los ojos húmedos de lágrimas que se niegan a caer. Javier siente un nudo en el pecho al escuchar esas palabras, pues reconoce en ellas la misma vulnerabilidad que sintió al leer el diario de su padre. Por primera vez, siente que su madre se está abriendo verdaderamente, sin las barreras que siempre existieron entre ellos. Se acerca despacio, sintiendo que cada paso es un movimiento hacia lo que ambos siempre evitaron, la verdad sobre sus sentimientos. Javier no sabe qué responder, pero se sienta al lado de Marta, y la presencia silenciosa entre ellos lleva un peso que parece ser, finalmente, compartido. La conversación que sigue es difícil,
como una cirugía emocional que ambos intentan conducir sin anestesia. Hablan sobre las heridas, sobre los silencios que se acumularon a lo largo de los años, y sobre cómo el duelo por la muerte del padre los alejó, cuando podría haberlos acercado. Solo quería que supieras que tampoco fue fácil para mí, mamá. No sabía cómo lidiar con todo esto, dice Javier, intentando mantener la voz firme. Marta sostiene su mano, los dedos temblorosos, y siente que finalmente está siendo escuchada. Yo tampoco lo sabía, Javier. Y creo que aún no lo sé, responde ella, con un suspiro profundo, sintiendo la amarga verdad de su propia confesión. El dolor de las palabras es real, pero hay un alivio en finalmente decir lo que estuvo atrapado durante tanto tiempo. Perciben que el silencio que antes era un refugio ahora se ha transformado en una carga, y deciden, aunque con miedo, que necesitan hablar más sobre lo que sienten, por más doloroso que sea. A partir de ese momento, Marta y Javier comienzan a tener largas conversaciones por la noche, sentados en el porche o alrededor de la mesa del comedor. A veces, las conversaciones son intensas y terminan en discusiones que resuenan en las paredes de la casa, trayendo de vuelta la tensión de años de desacuerdos. En otras noches, están dominadas por recuerdos que traen lágrimas a los ojos de ambos, mientras desvelan pequeños pedazos de un pasado que aún no habían compartido. Javier habla sobre los miedos que lo llevaron a partir y sobre la sensación de fracaso que siempre lo persiguió. Marta revela que, en muchos momentos, creía que su dolor era invisible para su hijo, y que eso la hizo cerrarse aún más. La casa en reforma, que antes parecía solo un proyecto físico, se convierte en un espacio donde las palabras finalmente encuentran su lugar, donde las paredes recién pintadas parecen más acogedoras, como si absorbieran las historias que ahora son contadas. Y, mientras construyen juntos un nuevo hogar, también construyen una nueva forma de verse a sí mismos, un paso a la vez, sin prisa, pero con la esperanza de que el futuro pueda ser diferente. En una tarde soleada, Javier y Marta pintan juntos una de las paredes de la sala. El sonido de las pinceladas llena el silencio de la casa, pero Javier siente que necesita compartir algo que ha ocultado durante mucho tiempo. Mamá, nunca te conté sobre un accidente que tuve en la ciudad, dice, titubeante. Marta se detiene, sorprendida, y escucha mientras él revela que estuvo hospitalizado por semanas, solo, sin permitirse llamar a casa. Marta siente un escalofrío al darse cuenta de que Javier enfrentó algo tan difícil sin que ella lo supiera. El shock invade a Marta, y sus manos tiemblan mientras escucha los detalles. Pude haberte perdido también, y ni siquiera lo supe, susurra, con la voz quebrada por una mezcla de tristeza e ira. Javier desvía la mirada, incapaz de enfrentar el dolor que ve en sus ojos. El silencio entre ellos es profundo, revelando el abismo que esa omisión ha creado. Javier intenta explicar sus motivos. No quería que lo supieras, pensaba que a nadie le importaba de verdad, confiesa, con la voz cargada de dolor. Marta siente esas palabras como un golpe, dándose cuenta de la soledad que Javier ha guardado en silencio. Se pregunta en qué falló como madre para que él se sintiera tan distante, tan solo. La confesión de Javier despierta en Marta una culpa abrumadora. Siempre me importaste, Javier, pero no sabía cómo demostrarlo, dice, llorando. Reflexiona sobre los momentos en que se encerró en su propio dolor, mientras Javier observa la vulnerabilidad de su madre, dándose cuenta de que ambos enfrentaron sus pérdidas de formas diferentes y igualmente dolorosas. Por primera vez, Javier ve a su madre como alguien que también ha cargado con un pesado fardo. Siempre pensé que eras más fuerte, admite él, mientras Marta, entre lágrimas, responde, no es cuestión de ser fuerte, Javier. Solo quería sobrevivir, pero fue difícil sin ti aquí. Las palabras de ambos resuenan como un eco, acercándolos de una manera que nunca antes habían experimentado. La conversación transforma la atmósfera de la casa, que empieza a llenarse de una nueva ligereza. Aunque las heridas aún existen, madre e hijo sienten que ahora pueden hablar sobre ellas. Continúan trabajando juntos en la reforma, y las discusiones que surgen son seguidas por momentos de comprensión, como si estuvieran descubriendo un camino para reconstruir su relación. En busca de cierre, deciden visitar el cementerio donde está enterrado el padre de Javier. Marta lleva flores del jardín, mientras Javier carga el diario de su padre. Frente a la lápida, ambos se arrodillan,
respetuosos. Marta arregla las flores, y Javier, sosteniendo el diario, siente que hay allí un encuentro que trasciende las palabras. Javier hace una promesa silenciosa a su padre, cuidar de su madre y tratar de ser el hijo que ella merece. Marta toma su mano, transmitiendo apoyo y fragilidad al mismo tiempo. Allí, bajo el suave viento que recorre el cementerio, ambos sienten que, a pesar de las cicatrices, hay una oportunidad de dejar el pasado atrás y construir un nuevo comienzo, más ligero y verdadero. Con la reforma casi terminada, la casa de Javier y Marta refleja una nueva etapa en sus vidas. Las paredes ahora tienen una nueva capa de pintura y los muebles restaurados aportan una frescura que no sentían desde hace mucho tiempo. Para celebrarlo, deciden organizar una cena para los amigos que quedaron en la ciudad, aquellos que apoyaron a Marta durante la ausencia de Javier. Es la primera vez en años que Marta abre su casa a otras personas, y Javier la ayuda a preparar la mesa, encendiendo velas y colocando flores del jardín. Siente una sensación de normalidad que hacía mucho no experimentaba. Llega la noche, y los invitados comienzan a llegar. Son rostros conocidos que le recuerdan a Javier su infancia, ahora mezclados con la curiosidad por su regreso. Las conversaciones fluyen, llenas de recuerdos y risas, y Marta, sentada en la cabecera de la mesa, observa todo con emoción. Ver a Javier integrarse nuevamente en la comunidad despierta en ella un orgullo que pensaba haber perdido. Siente que la casa, antes marcada por el silencio, ahora se llena de vida y de un nuevo significado. Tras la despedida de los invitados, la casa vuelve a su silencio, pero ahora es un silencio ligero. En el porche, Javier y Marta observan las luces de la ciudad a lo lejos y el cielo estrellado sobre ellos. Es bueno ver la casa llena de nuevo, comenta Marta, con una sonrisa que mezcla satisfacción y una leve melancolía. Javier asiente, sintiendo que, de alguna manera, lograron traer de vuelta un poco de la antigua felicidad. Pero ambos saben que aún queda un largo camino por recorrer. Entonces Marta hace una pregunta que lleva más que simple curiosidad. ¿Piensas quedarte en la ciudad por más tiempo?, dice, intentando mantener la voz casual, pero revelando la esperanza que guarda. Javier reflexiona por un momento, sabiendo que la respuesta es más difícil de lo que parece. Aún no lo sé, mamá. Pero no quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, responde con sinceridad. Marta, aunque siente una punzada de tristeza, entiende que él no desea simplemente retomar el pasado. Marta se da cuenta de que está intentando mostrar a Javier que, esta vez, acepta sus decisiones, sea cual sea el camino que él elija. Recuerda las veces en que intentó controlar las elecciones de su hijo y cómo eso solo aumentó la distancia entre ellos. Ahora, quiere ser un apoyo y no un obstáculo. Javier, por su parte, siente alivio al escuchar las palabras de comprensión de su madre, algo que siempre deseó pero que nunca esperó encontrar. La conversación cambia la atmósfera entre ellos, creando una conexión renovada. Permanecen en silencio, lado a lado, sintiendo la brisa de la noche. Javier reflexiona sobre todo lo que han vivido desde su regreso, sobre los momentos difíciles y los pequeños triunfos. Marta, por su parte, observa a su hijo y siente que, a pesar de las incertidumbres, hay un camino más ligero por delante, y quizás, finalmente, puedan construir algo nuevo juntos. Esa noche, bajo el cielo estrellado, madre e hijo se dan cuenta de que la vida les ha dado una oportunidad para crear nuevos recuerdos. No saben cuánto tiempo tienen, pero ahora están dispuestos a valorar cada momento, sin permitir que el pasado los detenga. Javier siente que tiene la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, y Marta se aferra a la esperanza de que han logrado rescatar algo valioso. En la tranquila oscuridad, con las luces de la ciudad a lo lejos y la brisa suave meciendo los árboles alrededor, ambos perciben que aún hay espacio para un nuevo comienzo. Y, al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa, la posibilidad de seguir adelante, juntos. Con la finalización de la reforma, la casa adquiere una nueva vida. Las paredes que antes estaban descascaradas ahora brillan con colores frescos, y las habitaciones, antes vacías, han ganado nuevos muebles y toques personales que evocan momentos felices. Los recuerdos sombríos aún están allí, pero la casa parece más ligera, como si respirara un aire nuevo, diferente. Javier y Marta caminan por los pasillos, admirando el trabajo que han hecho juntos, pero para Javier,
cada detalle renovado también carga con la dualidad entre lo que fue y lo que puede ser. Siente que, a pesar de toda la transformación, la casa sigue siendo un símbolo del pasado, de una vida que intentó dejar atrás cuando se fue a la gran ciudad. Mira las ventanas recién limpias, el jardín que ha vuelto a florecer, y se da cuenta de que el esfuerzo de renovación ha sacado a la superficie sentimientos que aún no sabe cómo procesar. Marta, por otro lado, observa la inquietud de Javier en sus pequeños gestos, en los silencios que se prolongan. Percibe que él todavía está dividido, pero evita tocar el tema directamente, temiendo que cualquier palabra de más pueda empujarlo a alejarse de nuevo. Un día, mientras Marta ordena la cocina, Javier recibe una llamada inesperada de un antiguo colega de la ciudad. Se aleja para atender el teléfono, pero Marta logra escuchar fragmentos de la conversación al otro lado de la pared. El amigo habla sobre una oportunidad de trabajo en una empresa importante, un proyecto que podría ser un nuevo comienzo para Javier, una chance de retomar la carrera que dejó en suspenso cuando regresó a su ciudad natal. Javier escucha atentamente, con el ceño fruncido, sintiendo la familiar atracción por la posibilidad de partir, de empezar de nuevo en un lugar donde nadie conoce su historia. Marta, al escuchar el tono de interés en la voz de su hijo, siente que el corazón se le encoge, un dolor antiguo que regresa. Teme que, al igual que la primera vez, decida irse y dejar atrás todo lo que han construido. Las palabras de despedida y las largas noches de espera vuelven a atormentarla, y Marta siente una punzada de desesperación al pensar que, quizás, él esté a punto de elegir otro camino que la deje nuevamente sola. Incapaz de soportar la duda, Marta decide enfrentar el miedo y sacar a relucir lo que la preocupa. A la mañana siguiente, mientras prepara el desayuno en la cocina recién reformada, nota a Javier sentado en la mesa, absorto en sus pensamientos, y decide que no puede aplazar más la conversación. «¿Todavía quieres irte, verdad?», le pregunta, sin rodeos, mientras coloca los platos en la mesa. Su voz lleva una mezcla de valentía y vulnerabilidad, y Javier siente un escalofrío al percibir la profundidad de la pregunta. Desvía la mirada, sintiendo el peso de las expectativas y la presión de sus propias dudas. «Yo, no lo sé, mamá. Siento que necesito un nuevo comienzo, algo que me haga sentir que estoy avanzando. Pero al mismo tiempo, no quiero dejarte sola», admite, intentando encontrar las palabras correctas para expresar la confusión que lo consume. Marta se sorprende por la honestidad de Javier y se da cuenta de que, quizá por primera vez en muchos años, él está intentando ser completamente sincero sobre sus sentimientos. Marta se acerca y toma la mano de Javier, algo que rara vez hacía, como si el contacto pudiera transmitir la fuerza que quiere ofrecerle. Sus ojos están llenos de lágrimas, pero intenta mantener la voz firme, una leve sonrisa curva sus labios, aunque de forma forzada. «Si sientes que es lo mejor para ti, no voy a impedirlo. Pero solo quiero que sepas que esta vez te voy a extrañar mucho», dice, las palabras saliendo cargadas de un dolor contenido pero sincero. Mira a los ojos de Javier, intentando mostrar que ha aprendido a aceptar sus decisiones, incluso si eso significa verlo partir nuevamente. Javier siente un nudo en el pecho al escuchar la vulnerabilidad de su madre y se da cuenta de que ella está intentando ser fuerte por él, tratando de no ser un obstáculo para su deseo de encontrar un nuevo camino. Nunca había sentido tanta sinceridad en las palabras de Marta. Por un instante, siente que finalmente hay comprensión entre ellos, un entendimiento mutuo que durante mucho tiempo estuvo ausente. El silencio se instala entre ellos, pero es un silencio que no parece tan pesado como antes. Javier mira la mano de su madre sosteniendo la suya y siente que, por primera vez, Marta no está intentando retenerlo, sino ofreciéndole el apoyo que siempre deseó. Piensa en las palabras de su amigo, en la oferta de trabajo y en la vida que podría recuperar en la gran ciudad, pero también reflexiona sobre los días pasados junto a Marta, en las conversaciones nocturnas y en el sentimiento de estar finalmente reconstruyendo algo con ella. Por primera vez, siente que su madre realmente entiende su dilema, que ya no hay exigencias entre ellos, solo un deseo genuino de que él sea feliz, donde sea que elija estar. Javier siente que la decisión es más difícil de lo que esperaba, porque ahora, a diferencia de la primera vez, sabe que partir significará dejar atrás una relación que finalmente ha comenzado a florecer de nuevo. Sintiendo la necesidad de reflexionar más antes de tomar una decisión definitiva, Javier decide visitar la cabaña en la montaña una última vez.
Le avisa a Marta que necesita tiempo para pensar y conduce por el camino que ya conoce tan bien, sintiendo el peso de los recuerdos en cada curva. Al llegar a la cabaña, el olor a madera y hojas secas lo recibe, y Javier se sienta en el pequeño porche, con el diario de su padre en las manos. Relee las páginas marcadas por el tiempo, buscando en las palabras de su padre algún consejo que pueda guiarlo. En un pasaje, el padre escribe sobre la importancia de reconocer los propios errores y de valorar las segundas oportunidades que la vida ofrece, incluso si parecen imperfectas. Javier siente que esas palabras podrían estar dirigidas a él y reflexiona sobre lo que significa empezar de nuevo. Piensa en los errores que cometió al partir la primera vez, en los momentos que perdió con Marta y en lo que aún puede construir a su lado. Al regresar a casa, después de un día entero de reflexión, Javier encuentra a Marta esperándolo en el porche, sentada en la vieja mecedora que fue de su padre. Tiene una expresión serena, pero sus ojos traicionan la ansiedad que siente por dentro. ¿Qué has decidido, Javier?, pregunta, intentando mantener la voz firme, pero sus manos entrelazadas delatan la tensión. Javier respira hondo, sintiendo que todas las dudas y miedos que ha cargado están concentrados en ese momento. Mira la casa que ayudó a reformar, el jardín que volvió a florecer bajo sus cuidados, y luego mira a Marta, dándose cuenta de que la decisión que necesita tomar va mucho más allá de una simple elección de dónde vivir. Percibe que su búsqueda de un nuevo comienzo no tiene que estar necesariamente ligada a un lugar distante, que tal vez lo que está buscando está ahí, al lado de Marta, en las pequeñas cosas que han reconstruido juntos. Javier desvía la mirada hacia el horizonte, donde el sol comienza a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa. Siente la suave brisa de la tarde acariciar su rostro, de repente, las palabras llegan con una claridad que no esperaba. Creo que aún no he terminado de arreglar las cosas por aquí, responde, y Marta siente que las lágrimas se acumulan en sus ojos, pero esta vez son de alivio y gratitud. Sonríe, tomando la mano de Javier con firmeza, como quien recibe un regalo inesperado. Javier siente que la tensión en su pecho comienza a disiparse, por primera vez en mucho tiempo, siente que está exactamente donde debería estar. Marta seca sus lágrimas y simplemente asiente, sabiendo que aún hay mucho por hacer, pero también reconociendo que esta decisión de Javier es una señal de que, finalmente, han encontrado un camino que pueden recorrer juntos, lado a lado. Con la decisión de quedarse, Javier intenta reintegrarse a la vida del pequeño pueblo que un día conoció tan bien. Acepta un trabajo temporal en el taller mecánico local, encontrando una inesperada sensación de paz en las actividades simples y en los reencuentros con rostros familiares. Poco a poco, los lazos con viejos amigos comienzan a restaurarse, como un motor que vuelve a funcionar después de mucho tiempo parado. La presencia de Javier anima a Marta a salir del aislamiento en que se encerró tras la muerte de su esposo. Vuelve a participar en reuniones de la iglesia y eventos locales, redescubriendo la alegría de estar en comunidad. La sonrisa de Marta, que había desaparecido durante años, comienza a reaparecer en los encuentros con vecinos y amigos, reflejando la renovación que siente por dentro. Javier y Marta adoptan la rutina de cenar juntos, donde comparten historias y confidencias que antes parecían imposibles. Las conversaciones fluyen de manera natural, y ambos comienzan a conocer mejor las versiones de sí mismos que se perdieron con el paso de los años. En cada comida, sienten que están transformando la casa en un verdadero hogar. Un día, mientras caminan por el pueblo, se encuentran con un viejo amigo de la familia, que se sorprende al ver a Javier de vuelta. «Has crecido, muchacho», comenta, trayendo a la superficie recuerdos del padre de Javier y de las antiguas rutinas familiares. Por primera vez, Javier se da cuenta de que esos recuerdos ya no le duelen, sino que se han convertido en parte de quien es hoy. 5. La reconexión con el pueblo y sus habitantes hace que Javier perciba que cuidar los lugares de su infancia es una forma de cuidarse a sí mismo. Siente que los recuerdos de su padre, antes dolorosos, ahora son una guía para seguir adelante sin tener que olvidar sus raíces. La cabaña en la montaña, antes un símbolo de tristeza, se convierte en un refugio para Javier y Marta. Algunos fines de semana, llevan una cesta de picnic y comparten historias y risas que antes parecían lejanas. Javier se ve plantando árboles alrededor de la cabaña, diciéndole a su madre, «Quiero que este lugar tenga más vida». Y Marta se da cuenta de que el ciclo de dolor que los envolvía finalmente se está rompiendo.
Aunque las cicatrices del pasado aún existen, ambos se sienten más ligeros. La casa, que antes albergaba silencios asfixiantes, ahora es un lugar de risas y conversaciones. Javier entiende que la sensación de estar atrapado en el pasado ha sido reemplazada por una renovación que lo hace querer quedarse. Marta, por su parte, siente que la casa ha vuelto a ser un hogar, donde abraza los recuerdos como parte de su propia historia. Juntos, madre e hijo construyen una nueva rutina, donde los recuerdos de lo que perdieron coexisten con la esperanza de lo que aún pueden vivir. Lo que antes parecía irreparable ahora se ha convertido en una base sólida para un futuro que, aunque incierto, está lleno de posibilidades. Era una tarde común en el taller cuando Raúl, un viejo amigo del padre de Javier, aparece en la puerta con una caja de madera en las manos. Él me pidió que te entregara esto cuando pensara que era el momento, dice Raúl, con una mirada seria. Javier, sorprendido y aprensivo, acepta la caja, sintiendo que lleva más que solo objetos, sino también pedazos de un pasado que creía haber dejado atrás. En casa, Javier y Marta se reúnen en la sala para abrir la caja. Dentro, encuentran fotos, cartas y objetos que su padre guardaba como pequeños tesoros. Entre los artículos, hay una carta dirigida a Javier, escrita con una caligrafía temblorosa. Marta observa en silencio mientras Javier lee, viendo las lágrimas rodar por el rostro de su hijo. La carta revela los sentimientos del padre de Javier en sus últimos días. Siempre quise que fueras libre para ser quien quisieras, Javier. Espero que un día encuentres el camino de regreso y puedas perdonar mis errores, dice un fragmento. Javier siente un nudo en el pecho al entender el verdadero deseo de su padre, que encontrara su felicidad, incluso a la distancia. Por primera vez, se permite sentir una mezcla de alivio y tristeza. Marta, conmovida por el dolor de Javier, lo abraza, y los dos comparten un momento de rara vulnerabilidad. Él te amaba, Javier, solo que no sabía cómo demostrarlo, dice Marta, con la voz entrecortada. Pasan horas recordando momentos con el padre, tanto los buenos como los difíciles, dándose cuenta de que aún había mucho por descubrir sobre él. La carta se convierte en una especie de revelación para Javier, que comienza a ver a su padre como un hombre que también luchaba con sus propias inseguridades. Marta, sosteniendo una foto antigua, dice con tristeza, solo quería ser un buen padre. Javier se da cuenta de que, al igual que él, su padre cargaba con una batalla interna, y eso los acerca de una manera que nunca había imaginado. Deciden guardar la caja en un armario de la sala, un lugar al que puedan acceder cuando deseen recordar, pero que no les impida seguir adelante. Guardemos esto como un símbolo, pero no como un ancla, sugiere Marta. Al cerrar la puerta del armario, ambos sienten que están, de alguna forma, cerrando un ciclo y abriendo espacio para nuevos recuerdos. El encuentro con el pasado se convierte en un impulso para seguir adelante, con más ligereza y comprensión sobre quiénes son. Javier percibe que su permanencia en el pueblo es también una forma de rescatar una parte de sí mismo que había perdido. Marta siente que el duelo por su esposo ha encontrado un lugar para ser parte de su historia sin dominarla. Esa noche, mientras contemplan la puesta de sol desde el porche, se dan cuenta de que, a pesar de las cicatrices, hay una nueva ligereza en el aire. Javier toma la mano de Marta, y en silencio, hacen un pacto, continuarán construyendo sus vidas juntos, dejando atrás el peso del pasado y abrazando las posibilidades del futuro. Con el tiempo, la nueva rutina de Javier en el pueblo gana más color, especialmente cuando decide reconectarse con antiguos amigos de la infancia. Inicialmente dudoso, teme ser visto como el joven que se fue sin mirar atrás. Pero Marta, notando los cambios en su hijo, lo anima, se alegrarán de verte, Javier. Las buenas amistades siempre tienen espacio para recomenzar. Tocado por ese apoyo, Javier comienza a abrir las puertas a esos reencuentros y revive memorias de un tiempo en que el futuro parecía lleno de posibilidades. Entre los amigos que reencuentra está Daniel, alguien a quien no veía desde hace años. Daniel trae de vuelta la nostalgia de los tiempos en que soñaban juntos con aventuras por el mundo. ¿Recuerdas cuando hacíamos mapas y planeábamos viajar?, dice Daniel, riendo. Javier también ríe, pero se da cuenta de que ahora valora más el sentimiento de pertenencia y tener un lugar al que llamar hogar. La diferencia entre el Javier que se fue y el que ahora desea quedarse es clara, y siente que está en paz con esos cambios.
Marta observa las visitas desde lejos, viendo a su hijo sonreír y reencontrarse con antiguos amigos. Finalmente parece estar en paz, comenta a una vecina, mientras una silenciosa satisfacción llena su corazón. Marta se alegra al ver a su hijo redescubriendo un sentido para su vida, un equilibrio entre la energía de antes y la sabiduría que el tiempo le ha traído. En una de esas visitas, Daniel sugiere que Javier se una a él en un proyecto para revitalizar un antiguo almacén del pueblo. Podemos transformarlo en un centro cultural, un lugar para que todos se reúnan, dice Daniel. La idea despierta en Javier un entusiasmo que no sentía desde hace mucho tiempo, ofreciéndole la oportunidad de hacer algo significativo para la comunidad. Javier discute la propuesta con Marta, quien ve el brillo en los ojos de su hijo y lo apoya. Tal vez sea una buena forma de que dejes tu huella aquí, dice ella, y Javier siente que, esta vez, Marta está a su lado. Entiende que este proyecto es más que un trabajo, es una oportunidad de reconectarse con el pueblo y consigo mismo. Las semanas siguientes están llenas de trabajo y dedicación. Javier, Daniel y otros habitantes limpian el almacén, pintan paredes y restauran muebles, transformando el espacio en un lugar vibrante. Marta apoya como puede, preparando comidas para los voluntarios y participando en las reuniones comunitarias. Cada día, la sonrisa de Javier al ver el progreso es la mayor recompensa para ambos. Javier se da cuenta de que, al revitalizar el almacén, también está restaurando partes de su propia identidad. El pueblo, que antes parecía limitado, ahora es un lugar lleno de posibilidades. Se ve planificando eventos comunitarios, como noches de cine y talleres de arte, e imagina un futuro donde el almacén se convierta en un punto de encuentro para la comunidad. Javier siente que, finalmente, está dejando un legado que refleja al hombre en que se ha convertido. Marta se emociona al ver a Javier asumir responsabilidades y enfrentar los desafíos del proyecto. Percibe que cada dificultad superada es una victoria personal para él, y eso le hace sentir que su mayor deseo se está realizando, ver a su hijo encontrar un propósito. Al verlo feliz al lado de viejos amigos y involucrado en algo que transforma el pueblo, Marta siente que, tras tantos años de incertidumbres, ambos han encontrado un nuevo sentido para sus vidas, y que, juntos, están listos para enfrentar cualquier desafío que venga. Con el proyecto de revitalización en marcha, la ciudad y sus habitantes comienzan a sentir una nueva energía, como si un viento fresco recorriera las calles, trayendo un futuro prometedor. Javier, ahora involucrado en la organización del centro comunitario y en el taller, encuentra satisfacción en responsabilidades que antes le parecían una carga. Marta, por su parte, redescubre el placer de estar con los vecinos y participar en eventos locales. La casa, que antes era un lugar silencioso, se convierte en un punto de encuentro donde risas y conversaciones llenan el aire. Un día, mientras caminan por la plaza renovada, Marta siente que necesita expresar algo que ha guardado durante mucho tiempo. Sentados en un banco, dice, Javier, no quiero que te sientas atado aquí por mí. Si algún día necesitas partir, lo entenderé. Javier siente que esa conversación, años atrás, lo habría llevado a irse de nuevo. Pero ahora, mirando los edificios revitalizados y la cabaña que antes significaba tanto, responde con una sonrisa tranquila, no estoy aquí por obligación, mamá. Estoy porque he encontrado mi lugar. Marta sonríe, con los ojos llenos de lágrimas, y ambos perciben que aún hay mucho por construir, pero que lo harán juntos. Meses después, se inaugura el nuevo centro comunitario, y la ciudad celebra. Javier da un discurso emotivo sobre la importancia de no olvidar el pasado y de abrazar nuevas oportunidades. Marta, en medio de la multitud, siente un profundo orgullo al ver cuánto ha madurado su hijo. Después de la ceremonia, madre e hijo se retiran a la cabaña, donde reflexionan sobre todo lo que han construido. En la entrada de la cabaña, colocan una placa con el nombre del padre de Javier, un homenaje sencillo pero lleno de significado. Creo que él estaría feliz de ver lo que hemos hecho, dice Marta, con la voz quebrada. Javier asiente, sintiendo que finalmente ha logrado honrar la memoria de su padre, sin el peso de las heridas que antes cargaba. La cabaña, antes un lugar de dolor, ahora es símbolo de recuerdos y nuevos comienzos. Esa noche, encienden una vela y comparten historias, discutiendo planes para el futuro del centro comunitario y las esperanzas que ahora tienen.
Las palabras que antes eran difíciles de decir ahora fluyen con facilidad, y las risas se mezclan con el sonido del viento que sopla entre los árboles. En la escena final, están sentados en el porche de la cabaña, observando cómo el atardecer tiñe el cielo de naranja y rojo. Javier toma la mano de Marta, y ambos sienten que, a pesar de que aún hay desafíos, están en el camino correcto. Todavía tenemos un largo camino, pero estamos juntos, dice él, y Marta sonríe, sintiendo que han encontrado la tranquilidad que tanto buscaban. El sol desaparece en el horizonte, y la noche llega con la promesa de nuevos comienzos. Por favor, deja tu like y suscríbete a nuestro canal, eso nos ayuda mucho en nuestra jornada de producción de contenido. Siéntete libre para ver nuestros otros vídeos, incluyendo el que aparece en la pantalla. Hasta la próxima.